En el año de 1674, el convento de Santa Clara en Trujillo, Perú, se convirtió en el epicentro de un fenómeno que estremeció a la sociedad colonial. Un grupo de monjas entre 23 y 26 comenzaron a mostrar comportamientos extraños y perturbadores, gritos incontrolables, convulsiones violentas y voces guturales emanaban de ellas, generando pánico entre las demás religiosas y la comunidad local. El comisario de Trujillo, alarmado por los sucesos, envió un informe detallado al tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Lima. En él, describía cómo las monjas afirmaban estar poseídas por demonios y cómo su comportamiento se volvía cada vez más errático y peligroso. La situación era tan grave que se temía por la seguridad de las demás religiosas y de la población en general. Las autoridades eclesiásticas, ante la gravedad de los hechos, decidieron intervenir. Se realizaron exorcismos y rituales de purificación en un intento por liberar a las monjas de las fuerzas malignas que las poseían. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. La situación empeoró y las monjas continuaron con sus manifestaciones demoníacas. Los testimonios de la época sugieren que en su delirio, algunas de las monjas llegaron a practicar actos de canibalismo, creyendo que al consumir la carne de sus hermanas podrían obtener poder espiritual o liberarse de la influencia demoníaca. Estos actos horrorizaban aún más a la comunidad y reforzaban la idea de que el convento estaba maldito. La historia del convento de Santa Clara en Trujillo se convirtió en una leyenda oscura que perduró en el tiempo, alimentada por relatos de testigos y documentos oficiales que narraban los horrores ocurridos en ese lugar. Aunque muchos consideraron estos hechos como producto de la superstición y el miedo, otros los vieron como una advertencia sobre los peligros de la posesión y la influencia del mal en la vida religiosa. Tras los primeros informes, la Inquisición envió a un comisionado a Trujillo para investigar los extraños sucesos. Al llegar al convento de Santa Clara, encontró un lugar sumido en el miedo y la confusión. Las monjas que no estaban afectadas por la posesión temían acercarse a las otras, cuyos gritos y convulsiones perturbaban incluso a los sacerdotes más experimentados. Durante los interrogatorios, las monjas poseídas describieron cómo sentían que un poder oscuro las dominaba, llevándolas a cometer actos que nunca habrían imaginado. Algunas admitieron haber participado en rituales secretos dentro del convento, pequeñas capillas escondidas, donde se realizaban ceremonias que combinaban oración y actos de violencia ritual. Según los testimonios, estas ceremonias incluían el sacrificio de animales y, en algunos casos, actos de canibalismo entre ellas, con la creencia de que al consumir la carne de sus compañeras purificadas, podrían liberarse del demonio que las poseía o alcanzar un estado de santidad distorsionada. Los informes de la Inquisición describen escenas perturbadoras, restos de animales esparcidos, utensilios manchados de sangre y símbolos extraños dibujados en las paredes de los espacios secretos. Cada detalle apuntaba a una mezcla de fanatismo religioso y locura colectiva. Las monjas que participaban en estos rituales justificaban sus actos como obediencia a una fuerza superior, aunque los sacerdotes sabían que aquello era un signo de posesión y herejía. A medida que avanzaba la investigación, se documentaron más episodios de agresión entre las monjas y conductas insanas que reforzaban la idea de que el convento estaba maldito. La Inquisición se vio obligada a intervenir con exorcismos colectivos, aislamientos estrictos y vigilancia constante, intentando controlar los rituales oscuros y detener la propagación de la locura. Sin embargo, la situación seguía escalando, y los horrores del convento de Santa Clara comenzaron a convertirse en leyenda. La situación en el convento de Santa Clara se agravó cuando las autoridades
eclesiásticas comenzaron a descubrir la magnitud de los rituales practicados por las monjas poseídas. Según los testimonios recopilados por la Inquisición, las religiosas afirmaban haber sido instruidas por visiones demoníacas para realizar actos que desafiaban las normas religiosas y morales de la época. Uno de los rituales más perturbadores consistía en la consagración de la carne. Las monjas seleccionaban a una de sus compañeras, generalmente una novicia, a quien consideraban pura o elegida. Esta joven era sacrificada en una ceremonia secreta, donde se realizaban oraciones invertidas y cánticos en lenguas desconocidas. Tras el sacrificio, la carne de la víctima era cocida y consumida por las participantes del ritual. Creían que al ingerir la carne de una santa, podían adquirir sus virtudes y acercarse a la divinidad. Además, se descubrió que las monjas habían establecido un altar oculto en una de las habitaciones más remotas del convento. En este altar se realizaban sacrificios de animales, principalmente aves cuyas entrañas eran utilizadas en rituales de adivinación. También se encontraron restos humanos, lo que sugiere que en algunos casos, las víctimas humanas no eran sacrificadas, sino que sus cuerpos eran desmembrados y consumidos en estos rituales. La Inquisición, al enterarse de estos horrores, intervino de inmediato. Se realizaron exorcismos colectivos y se impuso un régimen de aislamiento estricto para las monjas involucradas. Sin embargo, la influencia de los demonios parecía persistir y las manifestaciones de posesión continuaron durante años. Los documentos de la Inquisición detallan cómo algunas monjas, al ser interrogadas, mostraban signos de arrepentimiento, mientras que otras defendían fervientemente sus acciones, argumentando que actuaban bajo la guía divina. Este caso se convirtió en uno de los más notorios de la época, alimentando leyendas y temores sobre la influencia del mal en los conventos y la fragilidad de la fe humana. La intervención de la Inquisición en el convento de Santa Clara marcó un punto de inflexión en la historia de estas monjas. Tras los exorcismos y la detención de las religiosas implicadas, se procedió a un minucioso proceso de interrogatorio y juicio. Los documentos de la época relatan que las monjas que sobrevivieron a los rituales fueron sometidas a interrogatorios largos y rigurosos, donde se buscaba determinar quiénes eran cómplices y quiénes habían sido manipuladas por la influencia demoníaca. Se descubrió que los rituales oscuros no solo incluían el canibalismo de sus compañeras, sino también la utilización de los restos humanos en ceremonias de purificación y sanación espiritual para la comunidad, creyendo que podían transferir virtudes y poderes divinos a quienes participaban. Algunas monjas confesaron haber convencido a otras para que participaran en los sacrificios, mientras que otras aseguraban haber sido obligadas por fuerzas invisibles. Estas declaraciones reflejaban un estado de delirio colectivo, alimentado por la superstición y la fe distorsionada. Como resultado del juicio, varias de las monjas fueron expulsadas del convento, mientras que otras enfrentaron castigos severos impuestos por la Inquisición, incluyendo reclusión y penitencias estrictas. Los archivos oficiales indican que ninguna fue condenada a muerte, pero sus vidas quedaron marcadas por la vergüenza y el temor, y el convento permaneció bajo vigilancia durante años para prevenir la repetición de tales horrores. El impacto del caso trascendió. Trujillo se convirtió en un ejemplo histórico sobre los peligros del fanatismo religioso llevado al extremo, la influencia del miedo y la superstición en comunidades cerradas, y los límites de la autoridad eclesiástica frente a fenómenos que desafiaban la comprensión humana. Con el tiempo, el convento de Santa Clara fue rehabilitado, pero la historia de sus monjas caníbales perduró como un oscuro recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando la fe se mezcla con la locura.